La historia de este edificio diseñado por el brillante y genial arquitecto Rafael Moneo para el Ayuntamiento de Murcia no se inicia hace ahora 25 años, es decir, a finales del siglo XX, sino que podemos ir mucho más atrás en la historia de la ciudad para entender lo que aquí ha sucedido. Tanto irnos hacia atrás como al origen mismo de la ciudad, la fundación de la ciudad del año 825 por el rey Abderramán II. En aquel momento el rey decide fundar la ciudad de Murcia. Establece una pequeña colonia junto al río Segura. Es el río el que en cierta manera concentra todo el interés del rey para fundar la ciudad de Murcia. Probablemente muy cerca o en el mismo lugar donde actualmente se asienta el edificio institucional del Ayuntamiento de la Casa Consistorial de Murcia. Yo creo que Moneo, cuando interviene en el edificio y en el espacio público, lo que hace es hacer una lectura con muchísima sensibilidad, con muchísimo rigor, y realmente lo que nos está regalando es calidad, una calidad arquitectónica que al final redunda en el bienestar del ciudadano, de la sociedad, del entorno construido, y ha puesto en valor no solo un edificio, una plaza, sino todo un área urbana que al final creo que salimos todo ganando. El edificio, que se levantó sobre el solar de la auténtica vivienda del Doctoral de la Riva, ha ido adquiriendo con los años una mayor popularidad. La mayoría de los murcianos que hace 25 años creían que era un pegado postizo en la plaza, ahora consideran que sin él tendría otra fisionomía muy distinta. Esta plaza de Belluga está cerrada hacia el este por el imafronte prodigioso de la Catedral de Murcia, su parte sur por el edificio episcopal, por el edificio del Obispo de Murcia, y en su parte norte por una serie de casas señoriales que se constituyen a finales del siglo XX. Pero existe este solar en la parte oeste de la plaza que da una oportunidad al Ayuntamiento de tener también presencia en esta plaza central, en esta plaza mayor del municipio de Murcia. Hay algunas actuaciones, como puede ser la que hizo Moneo con este edificio, que se llega a convertir en una obra de arte, en un reclamo, y es bastante difícil porque el poder levantar, por un lado, tener la oportunidad de levantar un edificio frente a un monumento como es la Catedral de Murcia, frente a esa fachada barroca, no es fácil, no es nada fácil, pero ha conseguido que sea una obra más de arte, que forme parte de ese entorno tan preciado del casco histórico. En ningún lugar del mundo existe un diálogo permanente entre dos fachadas confrontadas entre sí y separadas por más de 3 siglos de distancia. Ese diálogo fecundo, también natural, normal, de una manera suave, delicada, sin que produzca grandes confrontaciones, es el gran éxito conseguido por Moneo y probablemente no sucede en ningún otro lugar del mundo. Él no podía hacer una copia de edificios que estaban próximos, y esa diferenciación, que en principio incluso podría no entenderse, lo curioso es que no es que haya sido solo aceptada, sino que es que la sociedad murciana lo ha celebrado, y es el mayor orgullo el poder tener un edificio municipal implantado en ese lugar, con ese servicio que tiene y ese gesto tan respetuoso que realmente está teniendo con todos los edificios colindantes y con la catedral, por supuesto. Desde luego, entre los jóvenes murcianos que no han conocido ni el solar ni la antigua casa del Doctoral de la Riva, si no estuviera el edificio Moneo, no llegarían a entender este espacio público como lo comprenden. Es un espacio y una plaza que se contempla, se admira, pero también se vive, se disfruta, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Yo creo que pone en valor que hoy día, afortunadamente, se está considerando tanto la importancia del espacio público, y yo creo que eso es fundamental. Hoy todo, como digo, se conjunta armónicamente y constituye uno de los núcleos más importantes para comprender tanto el barroco español como la arquitectura española del siglo XX-XXI. Es muy relevante porque podemos decir que en Murcia tenemos un Moneo, y es un edificio que es reclamo también a nivel turístico, no solo de la sociedad,
porque igual que se acercan a ver la Catedral de Murcia, también se acercan a ver ese espacio público que se disfruta, se utiliza para muchísimas actividades diversas, pero también vienen a poder contemplar esa fachada tan atractiva y tan respetuosa con el entorno construido. En definitiva, constituye un edificio sublime, un edificio emblemático que desde hace 25 años se sitúa en esta plaza y que contempla día a día el ir y venir de generaciones y generaciones de murcianos. Al margen del valor que el proyecto pudiese tener, que con seguridad lo tenía, la verdad es que había que reaccionar frente a, digamos, la sorpresa y el desconcierto que en la plaza introducía el vidrio. Y de ahí que es un proyecto que comienza con la elección del material, comienza pensando que lo que hay que colocar en la Plaza del Cardenal Belluga es un edificio de piedra, como la catedral, como los elementos más importantes del palacio, y que se imponía también una remodelación consistente del suelo de la plaza, que debía entenderse como un todo. Vista como un todo, la primera cosa era neutralizar la importancia que tenía alguno de los edificios construidos próximos a lo que era el solar de la ampliación. Y entonces el volumen y las alineaciones, el trazado, digamos que instalan sólido al que hay que tratar de algún modo. El edificio recoge, por otra parte, y trata de establecer una transición dulce entre Frenería y San Patricio, y coloca su puerta de acceso del lado del casco de la ciudad para no introducir un protagonismo más. Bastante tenía el edificio con introducir de nuevo a la autoridad civil en una plaza en la que predominaba el peso que la jerarquía eclesiástica tenía con lo que suponían catedral y palacio episcopal al mismo tiempo. El proyecto, digamos que debía asumir el plano vertical que se enfrentaba muy abiertamente a la catedral, y entonces ese plano que se enfrentaba a la catedral, aceptando un mismo material, la piedra, creí que debía plantearse como un plano tanto más abstracto, escueto, un plano vertical en estado puro, un plano vertical que, reconociendo los cortes que producen los niveles horizontales, debía dar respuesta a cómo se producían los elementos verticales, las pilastras que lo configuraban, y el plano nace así un tanto aleatorio, haciendo más énfasis en lo que son aspectos casi musicales, rítmicos, ligados al número, frente a un programa con una iconografía figurativa tan directa como la catedral. Quien se enfrentaba a ella en una posición remota era, por tanto, este plano vertical que estableciendo un criterio general de cómo actuar sobre él,
se convirtió en referencia para muchos otros edificios que aceptando esta condición vertical han acudido a la referencia establecida por la ampliación del Ayuntamiento de Murcia, porque es verdad que planteado la ampliación al comienzo de los años 90, 92, 94, hay que pensar cuánto ha servido como referencia e inspiración. Me atrevería a decir que casi a centenares de edificios por todo el mundo. El que un edificio, digamos, esté muy presente en la vida pública, que un edificio acompañe a todos aquellos momentos en que los ciudadanos se sienten próximos y se ven como esto, como la ciudad de Murcia, reunida por la razón que sea en la plaza, es lo mejor que le puede pasar a una arquitectura. La arquitectura que tiene como fondo ese momento de vida en común de quienes viven en una misma ciudad, es lo mejor que le puede pasar a una arquitectura. Para mí, el que durante estos 25 años el edificio se haya convertido en digamos que un fondo y escenario de lo que es la vida de la ciudad, para mí desde luego un motivo como arquitecto de inmensa satisfacción.